Nuevamente con ustedes en este programa Mi Decisión Hoy, este servidor suyo, Raúl Valdemar Benítez. La reflexión para esta ocasión la he titulado Conocimiento y Responsabilidad. El conocimiento es la aprehensión, la captura que el sujeto o individuo hace del objeto o las cosas que están alrededor. Esta captura o aprehensión de las cosas se hace mediante los sentidos, pero también mediante la razón. Cuando nos referimos al conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo, obviamente que estamos hablando de la revelación también, porque la criatura como sujeto en este caso pareciera volverse objeto cuando Dios se revela a sí mismo para que el ser humano pueda entenderlo, conocerlo. Sí, el conocimiento conlleva responsabilidad, implica una enorme responsabilidad. Desde el principio de la humanidad, cuando en la Biblia se registra el árbol de la ciencia del bien y del mal, nosotros hemos de enfrentarnos cada día con este árbol del conocimiento del bien y del mal. El conocimiento se adquiere y se adquiere responsabilidad. La Biblia dice que cuando uno tiene conocimiento o ciencia, también tiene que ver con la inteligencia. En el libro de Proverbios, allí el capítulo 9, capítulo 8 y capítulos 8 y 9, nos hablan que el temor de Jehová es la sabiduría, pero dice también que la ciencia tiene que ver con la inteligencia. La inteligencia es la habilidad que tenemos para modificar el mundo que nos rodea, el mundo interno que vivimos. Cuando añadimos conocimiento a nosotros, dijo Salomón en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 1, añadimos dolor. Y quien añade ciencia, añade dolor. ¿Por qué? Porque el conocimiento implica responsabilidad. Somos responsables cuando nos enteramos de las cosas. Pero no solamente eso, no podemos evadir la revelación, la información que viene a nosotros. Ahora bien, el conocimiento no solamente se adquiere mediante los sentidos, pero también mediante la razón. No olvidemos, hace 600 años, un teólogo y filósofo alemán llamado Nicolás de Cusa, por la ciudad de donde él era, decía que el conocimiento tiene 4 grados. El primero, que es lo que se adquiere a través de los sentidos, y él decía que es bastante confuso. Y así es, los sentidos nos pueden engañar. Las formas que tenemos en la cabeza no siempre se asocian con las formas que estamos viendo. Pero decía él que ese es el primer grado, el grado de la percepción sensorial o sensible. Luego viene el grado o nivel del razonamiento, a través del cual nosotros diferenciamos, clasificamos, ordenamos las cosas que percibimos. Después llega el intelecto o la razón intuitiva o la razón especulativa. A través del intelecto nosotros somos capaces de no solamente clasificar, pero ahora de analizar, de poner en diferentes perspectivas las cosas. Las podemos unir, sintetizar para crear algo completamente nuevo. Esto hace el intelecto. Y por último viene, decía Nicolás de Cusa, la contemplación, o sea, una razón completamente intuitiva, una contemplación intuitiva, en la que el individuo llega a Dios y al ser tomado por ese ser divino, le permite a él no solamente unir las cosas que son afines, pero también los elementos opuestos o contrarios. Es curioso. En otras palabras, se alcanza la armonía ideal, el orden general, de acuerdo a las leyes establecidas por el mismo Dios. Este conocimiento, este nivel de conocimiento es el nivel óptimo de conocimiento. Así que él hablaba de 4 grados. El grado sensorial, el grado de razonamiento o racional, el grado intelectual y el grado contemplativo, intuitivo, a través del cual se llega a Dios, según él. Ahora, nosotros recordemos
que en el conocimiento existe un sujeto y existe un objeto. El sujeto es el individuo. Y el individuo es más que sentidos, es más que emociones, es más, inclusive, que situaciones psicológicas en las que influye el razonamiento. La persona también tiene algo que se llama dimensión espiritual. Así también el objeto, lo que se va a conocer, no solamente es físico, no solamente es material, pero también puede ser de índole espiritual. Y es aquí donde brincamos a la Biblia, donde se habla precisamente, o en la que se habla precisamente del conocimiento que pudiera ayudarnos a nosotros a tener la vida eterna. Fue Jesucristo quien dijo esto, según lo puso San Juan en el capítulo 17. Esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios verdadero, único, y a Jesucristo, a quien has enviado. En otras palabras, el conocimiento se asocia con la vida eterna. ¿Cómo es posible que lleguemos a conocer a Dios? Y es aquí donde hace poco decía, que no es que nosotros vamos a contener a Dios en nuestra mente. Por lo tanto, cuando nos referimos a conocer a Dios, nosotros como sujetos nos vamos volviendo pasivos y llegamos a ser objeto, porque Dios es el que se revela a nosotros. Se revela mediante la naturaleza, se revela directamente mediante Jesucristo. Pero aquí hay tres elementos. Revelación. Revelación es el contenido que Dios nos da. Inspiración es el método que Él utiliza a través de su Espíritu Santo para dar a conocer un mensaje. E iluminación es la obra también del Espíritu Santo a través de la cual la criatura llega a entender lo que Dios está revelando o ha inspirado. Por lo tanto, Dios es el que juega el papel preponderante en este conocimiento que uno tiene de Él. Primero, por el Espíritu, Él nos revela su contenido, su plan. Luego, Él inspira, toma por su Espíritu a individuos para que ellos en su mensaje propio puedan transmitir el contenido que les ha dado mediante la revelación. Y luego, los que estamos buscando esta diferenciación entre el bien y el mal, el camino que nos conviene, necesitamos la iluminación del Espíritu para poder entender el mensaje divino. Todas las criaturas pueden ser facilitadas a este conocimiento especial de Dios, pues en Él está la vida eterna. Conocer a Dios, sobre todo, ya que Él es Espíritu, implica que tenemos que conocerlo a través de los elementos concretos. Y el mejor elemento concreto, más allá de la naturaleza, es Jesucristo. Por lo tanto, hemos de entender el Evangelio. Y al hablar de entender el Evangelio, nos referimos a comprender la vida, la misión, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando comprendemos esta enseñanza cristiana, nos damos cuenta entonces lo que es conocer a Dios. Y que este conocimiento no es sencillamente la adquisición de información, un contenido que yo lo voy a grabar, memorizar y compartir. No. Es un conocimiento de la experiencia. Va más allá de la información. Debe integrarse en la vida de la persona. Es así como los que conocieron a Dios mediante Jesucristo, cuando Él caminó por las calles de Galilea y de Judea, podían expresar, demostrar este conocimiento a través del testimonio de sus vidas. Y ellos decían que comunicaban lo que habían visto y oído, lo que habían palpado, lo que ellos realmente experimentaron. Este conocimiento es un conocimiento experiencial, más de la realidad que de lo ideal. Y en este caso, el cristiano que conoce a Dios, a Jesucristo, y es un cristiano que goza ya de la verdad de la vida eterna, es un cristiano más empiricista, o sea, más práctico, más realista que el cristiano que es idealista. Jesús se refirió a algunos cristianos, a algunos religiosos idealistas. Y ahí en el
Evangelio de San Lucas, me parece que el capítulo 11, verso 52, él amonestó a unos doctores de la ley que eran idealistas y fanáticos y les dijo: ustedes han quitado la llave del conocimiento y no entraron ni dejaron que otros entraran, refiriéndose al reino de los cielos. Porque hay responsabilidad cuando uno conoce a Jesucristo, conoce el Evangelio, y esa responsabilidad es facilitar que otros conozcan también de esta vida eterna en Jesucristo. Y en esto consiste la llave a la que Jesús se refería, la llave que tiene que abrir el cielo al individuo, el conocimiento de Dios, el conocimiento de Jesucristo. También Jesús se refirió a la iglesia cuando en un diálogo con Pedro le dijo: tú eres Pedro, pero yo sobre esta roca, refiriéndose a esa declaración de Pedro que Jesús era el Hijo de Dios, fundaré mi iglesia y le daré las llaves del cielo. ¿Qué llaves puede tener la iglesia? La única llave que tiene es el conocimiento del Evangelio. Jesucristo es el único que puede abrir el cielo para todos. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es la llave. La iglesia presenta esta llave a la humanidad, a los demás, para que conozcan a Jesucristo y vengan al reino de los cielos, a su reino. El conocimiento es muy fundamental. No podemos dejarlo a un lado. Pero recordemos que el conocimiento va más allá de esa adquisición de información o de memorización de información. Cuando Dios creó a Adán y Eva, lo creó como un adulto y puso en el huerto del Edén también un árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Y el hombre tenía que tomar decisiones. Hoy nos enfrentamos nosotros cada día también como adultos, tomando decisiones, haciendo decisiones. El escritor de Hebreos, capítulo 5, los últimos 2 versos, dice que qué lástima que algunos actúen como niños y que sea necesario darles una comida de niños, pero que es importante que madure la persona para que pueda realmente recibir la comida sólida de un adulto. Y se habla de la madurez ahí mismo como la habilidad de discernir entre el bien y el mal. Nuevamente, nos enfrentamos con el árbol de la ciencia del bien y del mal. El conocimiento no es la información, sino la habilitación para usar esa información en las decisiones que hacemos. Y allí está la responsabilidad de cada uno. Nosotros somos responsables de qué es lo que decidimos cada día. Pero esa decisión la hacemos basada en el conocimiento que adquirimos. Es por eso que hemos de aplicar juicios críticos a lo que vemos, a lo que oímos y a lo que leemos. No podemos dejar que otros piensen por nosotros, porque es que cada uno se enfrenta al árbol de la ciencia del bien y del mal. Así como Eva se enfrentó a ese árbol, Adán se enfrentó, todos nosotros nos enfrentamos cada día y hemos de hacer las mejores decisiones, porque estas decisiones tienen consecuencias y esas consecuencias hablan de nuestra responsabilidad, la responsabilidad que como criaturas inteligentes, racionales, Dios nos ha dado. Que podamos nosotros adquirir conocimiento. No importa que venga esa responsabilidad, pero sobre todo que podamos tener un conocimiento en función de la experiencia con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Dios, para que podamos gozar de la vida eterna. Dios te bendiga. Muy pronto vendremos con otra reflexión. Hasta luego.